Le vamos a dar la bienvenida a Luciana Lanzi, también de Elemento Vital. ¿Cómo está, Luciana? Bienvenida. Muy bien, nos sumamos, ¿eh? Sí, claro. Hemos trabajado el tema de la minería porque es muy importante, sobre todo cómo genera impacto en el recurso hídrico. Seguro, una locura, locura. Sí. Pero retomando el tema Sí. de lo que es nuestra consigna Sí. hoy, ¿tenés un apodo, un sobrenombre? Tenía, ahora soy Lu, Lucha, Luchi, Luli, La Negra y bueno, Claro, muchos todo más, en ¿no? diminutivo. Todo en diminutivo. De chica sí, a nivel familiar me decían Petu. Tenía que ver con, viene de Petunia, de Te regalo esta Petunia, que era un sketch de Olmedo y Porcel, si claro. no recuerdo. Yo nunca entendí por qué, creo que era porque lloraba mucho y me iban pasando medio de mano en mano, tipo Te regalo la Petunia y así, pero ya hace mucho que no. ¿Tenés algún compañero de trabajo, algún amigo que tenga algún Tengo, sobrenombre? no lo podría explicar. Tengo. Son duros. No son para contar esta hora. No, ni por televisión. Está muy bien. Bueno, Luciana, contanos. Bueno, ¿De qué nos vas a hablar hoy? La semana pasada habíamos hablado de esto que tiene que ver con la gestión del riesgo de inundación, Sí. que hablamos de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, y era como un apartadito para focalizar el tema de los barrios cerrados o el impacto que tiene la construcción de urbanizaciones cerradas sobre humedales, ¿no? Esto se vio mucho, se habló mucho del tema el año pasado, cuando en octubre, noviembre, se inundó Luján, que quedó tantos días con el agua estancada, recordarán ustedes, a tan poquitos metros de alcanzar la basílica, y se empezó a hablar como a tirar la culpa al tema de los barrios cerrados. ¿Qué es lo que pasa? Desde los años 90 hasta ahora, la modalidad del barrio cerrado como método de construcción, vamos a decirlo, se ha puesto de moda y se han diversificado este tipo de urbanizaciones, bueno, en muchos puntos de la provincia, pero en la cuenca del río Luján hay un montón. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de construcciones, si uno habla de que se ocupan las planicies de inundación de los ríos, de los arroyos, con gente que va a vivir ahí, uno suele pensar que es, digamos, asentamientos marginales, viviendas informales de gente que no puede resolver el problema habitacional, entonces se instala de manera precaria ahí. El tema es que con recursos económicos sobre todo, hay maneras para poder resolver el tema de la vulnerabilidad que genera de plantarse en el margen de un río, en la planicie de inundación. Esas tierras son baratas o nadie las ocupa porque son vulnerables por el riesgo de inundación que tienen. La modalidad de construcción ha hecho que se compren estos loteos a precios muy bajos, no son loteos, digamos, se ocupen, se venden, allí se instalen, se hacen excavaciones, se hacen alteos, porque todas este tipo de urbanizaciones náuticas y demás se generan en altura, como que el barrio se construye generando un terraplén sobre la planicie de inundación de un río. Entonces, se hacen urbanizaciones muy grandes con esta propuesta de vivir en armonía con la naturaleza, despertarse y ver una laguna, y lo que generan es una barrera sobre una de las márgenes de un río, en este caso el río Luján. Entonces, cuando hay necesidad de que el río se expanda y desborde, eso es como una compuerta cerrada que genera que la inundación vaya hacia otro lado, inundando... no permite que el agua siga su curso. Que el agua siga su curso. En muchos casos están puestas sobre el delta, ¿no? Esto obstruye la desembocadura de un río, y en muchos otros casos, a lo largo de toda la cuenca del río Luján, por ejemplo, donde esto se vio puntualmente... ¿Esto es lo que estamos viendo, es el río Luján? Esto es el río Luján cuando inundó, digamos, la ciudad de Luján. Si uno, digamos, se imagina, la cuenca del río Luján tiene aproximadamente 2,5 kilómetros de cada orilla, que es planicie de inundación. Son terrenos bajos que están precisamente para cumplir esa función cuando el río viene con exceso de agua. En muchos puntos de la cuenca del río Luján se anuló uno de los lados. Allí se elevó el terreno y se construyen casas. Esas casas no se inundan, pero los vecinos o aguas arriba sí. Y lo que se ha visto en el caso del río Luján y la inundación es que el agua se mantuvo tanto tiempo en la ciudad precisamente por esta obstrucción que había, ¿no?, en distintos puntos de la cuenca donde el río no podía
no podía circular, vamos Claro. a decirlo mal y pronto, ¿no? Por este tipo de urbanizaciones, porque está el manejo de los suelos y del territorio, digamos, más en manos del mercado inmobiliario que del Estado, que debería regular y tener una política para por lo menos poder preservar, ¿no? Que no una urbanización genere tanto impacto en otras ciudades, porque además ese impacto genera, poder resolverlo, un costo que es tremendo, si es que se puede resolver también. Eso hay que decirlo. Entonces, dentro de lo que son los factores de riesgo que tiene la provincia de Buenos Aires y la zona norte de la provincia por la cantidad de ríos y arroyos que hay, este es un tema como que en el transcurso de los últimos años se viene estudiando mucho porque hay muchísimas urbanizaciones de este estilo asentadas en lugares que son vulnerables o en humedales que, digamos, que tiene una función ecológica que cumplir y ya está siendo alterada porque, bueno, se hacen dragados, refulados, excavaciones, se mueve el suelo en una magnitud muy importante y eso, bueno, genera un impacto en lo que es el sistema hídrico, ¿no? Lo que los especialistas dicen es no podemos entender que el río es como una cosa separada de todo lo demás, sino que es un sistema. Si uno modifica ese sistema, bueno, eso genera consecuencias en otro lado, ¿no? Entonces, si a un curso de agua sobre una planicie de inundación se levanta un terraplén, bueno, cuando el río necesita desbordar o inundar otras áreas, el río lo resuelve llevando el agua más allá de la otra planicie de inundación. Y más allá hay gente, casas, impacto, y bueno, y gestionar un poco el riesgo y tratar de bajar la vulnerabilidad que tiene esa región pasa por poder manejar el territorio de otra manera y la posibilidad sería relocalizar, ¿no? esos barrios. Luciana, sí, yo quería preguntarte, justo que te tenemos hoy y donde hay una alerta meteorológica por fuertes lluvias, tormentas, una caída importante de agua en cortos periodos de tiempo y demás. ¿Cuáles son las recomendaciones, las primeras que hay que tener cuando el servicio meteorológico emite una alerta de esta naturaleza? Bueno, en general en lo que tiene que ver a la caída de agua, bueno, si hay alertas por tormentas y demás, tratemos de no tener en balcones o ventanas, macetas y demás objetos que puedan caer, ¿no? Pero en general tratemos de no sacar la basura o por lo menos no fuera del horario de recolección para que esa basura no quede obstruyendo algún desagüe y demás. Yo creo que el alerta o la recomendación que lo que podemos hacer nosotros es, si no tenemos necesidad de salir y vemos que empieza a acumularse agua en las calles, no salir. Si uno tiene que moverse, bueno, tratar de recordar las zonas que más se inundan y demás y tratar de evitarlas para que esto no ponga en riesgo a ninguna persona, ¿no? Nos asustamos mucho después de lo que pasó en la ciudad de La Plata, ¿no? Lo que me parece que sí hay que decir que es parte de los programas que vienen para hablar de cómo está La Plata. Se han hecho muchas cosas, se han hecho obras, pero no tenemos que pensar que, como decimos siempre, que la obra nos va a salvar, ¿no? Porque la verdad que con la obra terminada, además, una tormenta fuerte, intensa, de más de 200 milímetros, genera problemas de acumulación de agua en las calles, que las obras pueden ayudar a que desagote más rápido, pero no van a evitar que el agua se acumule. Tisone, no me dejó tirarme el Lancy con Luciana. No, el Lancy no. Pero le quería decir una cosa, brillante exposición nos queda más claro como el agua, todo lo que dijo, Y una gota de agua va bordando la tierra, imagínense todo ese caudal de agua, dejen libre al agua, que circule el agua, por favor. Y sobre todo, que no se venga para acá, Tisone, por favor, pero por favor. Gracias, Luciana. Gracias. Elemento Vital, mañana viernes a las 22 horas. A las 22. Antes de irme voy a pasar un avisito, si me permiten. Se necesitan dadores de plaquetas para Octavio Soto, que tiene 11 años, está internado en la Clínica del Niño, así que quien pueda donar, que se acerque al Instituto de Hemoterapia, el Banco de Sangre en 15 y 66 para él. Y hay un pedido del Hospital de Niños y demás que están necesitando dadores de sangre, médula y plaquetas, así que bueno, no está de más recordar. No, de 6 lo vamos a reiterar. Y recordar, por favor, Tizón, ¿cuándo va el programa de Luciana? De Luciana, mañana viernes a las 22 por la pantalla de Somos. Por la pantalla de Somos, como decía el Negro Olmedo. ¡No toca botón, por favor! Programón el de Luciana, Programón, Elemento Vital. Gracias. Gracias. Bueno, sigan llamando. 429-9085.